Paz de Cristo, hermanos, sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Enfócate. Y pues hoy tenemos la verdad un tema muy hermoso y sobre todo fundamental para todo creyente. Y la verdad es que es un tema muy interesante y lo titulamos La salvación, el regalo de Dios. Pero sobre todo tenemos un invitado muy especial que la verdad me siento muy feliz y muy agradecida por su compañía, y es nuestro pastor Rogelio Rocha de la Cuarta Iglesia de Culiacán. Hermano, sea bienvenido, la verdad es que nos da mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Michelle, Amén. y encantado de estar aquí en este proyecto de la Cuarta Iglesia a través de ustedes, el cual está siendo de bendición para pues todos aquellos que puedan ser alcanzados por este mensaje. Muy contento también. Amén, qué bueno que la verdad hoy venga a traernos y a nutrirnos un poquito más de este tema tan interesante. Y pues, primero que nada, me gustaría conocer un poquito más del tema de hoy, que es muy interesante, ¿no? La salvación. Y me gustaría que me compartiera en su concepto qué relación tiene usted, o cómo lo asimila, o cómo podría explicarlo a todas estas personas que a lo mejor pues todavía no entienden este término. ¿Cómo usted podría decirlo en breves palabras lo que es la salvación? Vamos a intentarlo porque pues viene a ser el tema principal de la palabra de Dios. Y en pocas palabras o resumiendo, pudiéramos decir que la salvación es un acto de liberación y de reconciliación. Amén. ¿Liberación de qué? Del pecado y de sus consecuencias, y de la reconciliación con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y la verdad que qué importante, ¿no? Es que muchas veces dejamos omitir este tipo de temas tan importantes, y cómo es que en algún momento nosotros también hemos tenido la oportunidad de ser salvos. No sé si me pueda contar, hermano, yo tengo mucho la duda, de la intriga de cómo fue su acercamiento y cómo usted también decidió ser salvo. Es una muy buena pregunta, y yo creo que los testimonios ayudan mucho Amén. a comprender cómo obra la salvación en nuestra vida. Y bueno, de manera personal yo llegué al Señor Jesucristo a la edad ya cuando yo decidí aceptar la salvación, aceptar el bautismo a la edad de 15 años. Súper joven. Previo a ello, a la edad de 8 años más o menos, nos acercamos a la iglesia, empezamos a asistir, primero mi papá, luego nosotros y luego toda la familia. Llegamos al camino de Dios. Y puedo decirte que desde que tuve ese acercamiento, yo supe que iba a permanecer en la iglesia el resto de mi vida. Siendo pequeño, yo sentía algo, no sabía qué era. No había tenido yo contacto con las cosas de Dios hasta esa edad, 8 o 9 años. Y de repente fui atrapado por la presencia de Dios. A la edad de 10 años tuve una experiencia espiritual. Recibí la evidencia de la llenura del Espíritu Santo con las nuevas lenguas a la edad de 10 años. Y todavía si me faltaba alguna duda, desde ahí supe que en cuanto yo tuviera la edad o llegara el momento, me iba a entregar a Jesucristo. Pero no solo eso, sabía que había algo más, no solamente llegar al bautismo. Pasaron algunos años, de los 10 a los 15, en ese periodo, pues ya en la adolescencia vienen muchas cosas, muchas situaciones. Sí. El mundo también intenta atraer a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, y empieza esa lucha, si persistimos en el llamado de Dios o hacemos caso a lo que dice este mundo. Y cuando decimos mundo, no nos referimos a las personas en sí, sino al sistema que gobierna este mundo, un sistema de pecado, de maldad, de opresión sobre las personas. Y nos llama desde la adolescencia a pertenecer. Pero a la edad de los 15 años, ya recién cumplidos, tuve otra experiencia espiritual, estando en un campamento en la sierra. Fuimos a ese campamento a principios, si mal no recuerdo, del año 1995.
Y ya dije la fecha, ya dije la edad. Bueno, ya me estoy descubriendo. Y en ese campamento, aunque estaba en la iglesia, nunca dejé de asistir a la iglesia, nunca dejé de participar en todo lo que se podía participar, en todas las actividades que había, como que ya estaba llegando a la edad que yo había dicho, me voy a bautizar, pero como que todavía no tenía en firme la decisión. Pero fue en ese campamento, ahí en lo alto de la sierra, en una de las actividades, en el altar donde Dios trató conmigo de una manera especial. Y me levanté con la convicción de que tenía que bautizarme lo más pronto posible. Y yo inmediatamente le informé a mi pastor, y él, pues, como me conocía bien todo, me dijo, está bien, sí, nada más vamos a esperar un tiempecito prudente. Mi papá iba y venía a los Estados Unidos, de preferencia que esté tu papá, y bueno, él buscando o esperando también si mi decisión era firme. Yo me mantuve en ello, y así en junio de ese año fui bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados y para, pues, recibir la salvación que el Señor nos ofrece. Y esa fue, a grandes rasgos, resumiendo muchos años, la manera en la cual yo llegué al camino de Dios. Primero, por invitación a la iglesia, luego por participación y tener experiencias, encuentros con Dios, y llegado el momento, esa actividad fue decisiva para mí. Dije, ya, no voy a esperar, no voy a dejar que pase más tiempo, no voy a postergar mi decisión, yo me quiero bautizar lo más pronto. Sentí la necesidad, sentí la urgencia, y gracias a Dios que me apoyaron todos, me apoyó mi familia y obviamente mi pastor, que ya me conocía. Ok, sí, cuán importante es, ahorita que mencionaba, se me vino mucho la palabra compartir, ¿no? Sí. Y sobre todo, como justo el título de este video es un regalo con amor, y cómo usted en sus procesos obtuvo pequeños regalos de parte de Dios, ¿no? Así Desde los es. 10 años hasta los 15, ya fue como un proceso en donde fue, pues, confirmando cada vez más el amor de Dios. Y yo lo asimilo mucho igual un poquito como a mi proceso de, un poco de, a lo mejor en mi caso de, ay, no, estoy loca, no creo que Dios me esté llamando, ¿no? Pero realmente hay procesos y Hay hay dudas que quieren tiempo. entrar en nosotros, Sí, así es. ¿Será el sí. tiempo o seré yo? ¿Seré yo el que esté tomando la decisión, o que lleguen este tipo de pensamientos, ¿no? Que estrofean un poquito el proceso o Así la es. confirmación y decisión de esta, pues, importantísima decisión, ¿no? Que es acercarse al camino de Dios. Así es. Y es que cada uno vivimos nuestro proceso. Esa palabra que mencionas es muy importante, procesos. Porque todos vivimos un proceso en lo particular diferente. No esperamos que todos reciban al Señor en los mismos tiempos, de la misma manera. Dios es un Dios creativo. Dios nos hizo diferentes. Amén. Y entonces Él usa de manera diferentes para llamar nuestra atención y también para que nosotros nos acerquemos más a Él. Y en ese sentido, cada proceso es individual y es personal. Pero de manera general, la Biblia sí nos habla de aspectos que nosotros debemos en su momento pasar, como un camino hacia lo que es la salvación. Y ese proceso, que en cada persona se va a vivir de manera distinta, pudiéramos resumirlo de la siguiente forma. Lo primero que yo encuentro es el reconocimiento y la aceptación de la necesidad de la salvación, porque la Biblia habla por cuantos todos pecamos, todos pecaron, estamos destituidos, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando hay una conciencia de pecado, es cuando la persona empieza su proceso. Cuando alguien no siente la necesidad, no es consciente de la necesidad de la salvación, no busca de Dios. Entonces, cómo se da en cada persona es distinto.
podemos asemejarnos en las partes, pero de manera individual es diferente. Lo que no debe faltar es ese momento en el cual nos cae el 20. Necesito ser salvo, porque si no, voy, ¿verdad?, a una condenación. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. La salvación, vuelvo a repetir el concepto que fue lo más sencillo que pude decir, es un acto de liberación y de reconciliación. ¿Liberación de qué? Del pecado y sus consecuencias. ¿Reconciliación con quién? Con Dios. Entonces, en ese sentido, primero tiene que llegar la conciencia de que necesitamos la salvación. Lo que sigue es el arrepentimiento. No podemos aspirar a ser salvos si no estamos arrepentidos. Podemos saber que necesitamos la salvación. Muchos saben, muchos son conscientes que necesitan ser salvos, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Algo que continuaría sería eso. Necesito llegar al momento en el cual yo me arrepienta de mis pecados. ¿Cómo? Igual, cada quien va a llegar su momento y su manera y su forma, pero tiene que haber en el proceso de salvación el momento del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es como muchos piensan que es el simple dolor por algo que se hizo. Mucha gente tiene remordimiento de las cosas malas, mas no está arrepentido. Alguien puede pensar que eso es el arrepentimiento, de sentirse mal, pero si tú puedes hacer lo mismo, entonces no estás arrepentido. Arrepentirse es que me duela lo que hice, pero también tomo la decisión de no volver a hacerlo. Lo otro es aceptar al Señor Jesucristo, entender que Él es el medio para nuestra salvación, creer en Jesucristo, tener conciencia, arrepentirme y poner mi confianza en Jesucristo, porque aquí también de repente alguien piensa que la salvación es múltiple en cuanto a opciones. Sí. Y no, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para la salvación, solamente creer en Jesucristo. Y eso es parte ineludible de nuestro proceso de salvación. Luego viene el acto de obediencia, que es el bautismo, para el cual tal vez muchos piensan que no fuera necesario o se cuestionan, pues yo ya fui bautizado, pero si nos vamos a la palabra, al bautismo bíblico, y si eso no se ha cumplido en mi vida, pues yo tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, después de que yo creo en Jesucristo, entonces yo tengo que obedecerle y bautizarme, como dice la palabra de Dios. Pero luego, no es solamente arrepentirse, no es solamente creer, no solamente bautizarse. Lo que sigue a continuación es el inicio de una vida transformada, renovada. Una vida que se aparta del pecado y que vive para el Señor Jesucristo. Porque el bautismo no es el fin. Yo siempre le digo a las personas cuando están en el proceso de ser bautizadas, el bautismo no es el fin, es el principio, es el medio, es el proceso de salvación para cuando llegue el momento y seas bautizado o seas bautizada, comiences tu camino en Cristo, tu carrera en el Señor. Así pues, la salvación es un proceso. ¿Cómo lo vivimos cada quien? Es diferente. Sí. Nadie busque ser semejante a otro. Nadie busque pasar por la misma experiencia de otro. Alguien el Señor lo tocó como nos pasó a nosotros, a través de la familia y la invitación a la iglesia. Alguien tal vez estaba en un lugar, en una necesidad. Alguien escuchó una alabanza, alguien escuchó una predicación. Es diferente. Pudiéramos decir, las formas son diferentes, pero al final el proceso es el mismo que tenemos que pasar. Conciencia de que necesito la salvación, arrepentimiento, poner mi fe y mi confianza en Jesucristo, dar el paso de obediencia y vivir una vida agradable ante Dios. Y mantenerse, ¿no? Mantenerse, es correcto. Amén, amén. Sí, y me parece también muy interesante cómo
pues en ocasiones llegan estos pensamientos de, bueno, es que soy buena persona, ya es suficiente con esto, ya no necesito más, o que Dios ya sabe que yo ya soy buena persona y no necesito ese acto de obediencia, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiera usted mencionar que realmente esto sí es un proceso, pero así también es importante hacer este paso de obediencia? Sí, mira que es un pensamiento que a veces es más general de lo que imaginamos. Ujú. Muchas personas creen en los dichos, ¿no? Sí. No, hombre, si hace una buena acción, le dice a alguien, ¿no? Te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Ya se imagina volando al cielo con todo y zapatos. Hay un detalle ahí, mira. En ese proceso que te digo, cuando uno tiene conciencia de sus pecados y de que la paga del pecado es muerte, entonces busca la salvación. Por eso es importante el paso. Cada uno de estos que mencionamos tiene su razón y eso encaja muy bien lo que dices en esa parte de que si yo ya sé que hay una condenación, si yo ya sé, ¿verdad?, que necesito arrepentirme de mis pecados, entonces, ¿qué sigue? Bueno, decíamos creer en Jesucristo y pasar por el bautismo. El detalle es que quien piensa de esa manera está pensando que la salvación es por obras. Ujú. Está muy claro en la Biblia, la salvación es por gracia, no por obras. Dice la Biblia, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que la salvación se la ha ganado. La salvación es un regalo de Dios. Amén. Nos las da gratuitamente, no porque sea gratis. Me explico. No existe lo gratis, a alguien le cuesta. Cuando alguien recibe algo, a alguien le costó. Lo recibe gratuitamente, Ujú. pero el que lo da regularmente paga el precio. En este caso, algo como lo es la salvación, el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario. A Él no le podemos decir que le costó gratis, no, a Él le Ujú. costó su propia vida. A nosotros se nos da gratuitamente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obtener la salvación por mérito propio, es decir, por obras. Entonces, el problema de creer en esa manera es que soy muy bueno, es que no le hago mal a nadie, es que me porto muy Ujú. bien, es que la gente me dice que soy muy buena persona. Gloria a Dios por ello. Si así eres buena persona, creo que en Cristo todavía lograrás más grandes cosas. Amén. Sin embargo, si nos vamos a los méritos, no nos alcanza, porque entonces tendríamos que volver a la ley. Y es algo realmente de cumplir humanamente. Para nosotros como seres humanos, estar en la perfección de Dios es imposible. No podemos hacer obra o mérito que digamos, yo me gané la salvación. Aunque las frases y los dichos lo digan. No, no, ya por eso ya te ganaste. No, no, ya por eso ya te vas al cielo. Sabemos, a veces la gente no lo dice de ninguna manera con mala intención, pero tal vez el que recibe la frase pueda creer que está haciendo los méritos para ganarse el cielo. El cielo no nos lo ganamos, el cielo se nos abre por la gracia y la misericordia de Cristo. Si fuera por obras, pues entonces sí, tendríamos que cumplir cabalmente y ser perfectos, cosa Ujú. que nadie No, lo ha imposible. logrado. Solamente el Señor Sí. Jesucristo es el único ser perfecto y que no ha cometido pecado. Entonces, en ese sentido, yo invito a las personas que ven y que todavía no han entregado su vida a Cristo, que sigan haciendo esas acciones buenas. Las necesita la sociedad, son Amén. importantes y eso lo debemos de hacer por convicción. Para salvación no hay mérito, no hay dinero que alcance, no hay forma de pagarla, no hay forma de obtenerla. La única es, pues, como Dios la ha puesto accesible a nosotros por gracia y por misericordia. Por eso, a todo aquel que ha pensado
o cree que por una buena conducta se gana el cielo, pues déjame decirte que bíblicamente no puede ser así. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a examinar cada vida y cada persona, vamos a encontrar las fallas y todo vamos a salir mal. La Biblia es clara, todos hemos pecado, todos hemos fallado y nosotros mismos no podemos borrar nuestras malas acciones, porque al que hemos ofendido es a Dios y el único que nos puede perdonar es Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Complementando un poquito. Entonces no importa o no vale lo que haga. Vuelvo a insistir, es muy valioso que alguien sea buena persona. Qué bueno que haya buenas personas. Yo creo que alguien así, con un corazón así, es más susceptible a recibir la presencia de Dios en su vida y a entender el propósito de Dios. Pero los que hemos recibido la salvación, debemos de hacer buenas obras, debemos de ser o tratar de ser las mejores personas posibles, no para salvación, porque somos salvos. Hacemos buenas obras. Cosa diferente a hacer buenas obras para ser salvos. Amén. Porque somos salvos, agradecidos con Dios, agradecidos con lo que Él ha hecho con nosotros, hacemos lo que hacemos por convicción, por voluntad. Amén. Y no para obtener algo a cambio. Amén. Ahorita mencionaba de los errores. ¿Usted cuál considera que sea el error más común que la gente considera de la salvación? Bueno, por la experiencia, no podemos hablar por todos, por los diálogos que hemos tenido al momento de compartir la palabra y el evangelio con muchos, a veces hay ciertas coincidencias. Nosotros no juzgamos, Dios es el que juzga, pero sí observamos y entendemos que a veces sí hay patrones en cuanto a lo que es, pudiéramos decir, los errores comunes en cuanto a la salvación. Uno, tú lo has mencionado, el creer que somos lo suficientemente buenos. A veces alguien, al pensar así, casi le está diciendo a Dios que es más bueno que Dios. Eso es imposible. Sí. Porque nosotros tenemos amor y Dios no tiene amor, Dios es amor. Amén. ¿Cómo superar eso? Nosotros tenemos misericordia, que dice la Biblia, que Dios es Padre de misericordia. Amén. Y Dios de toda consolación. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero Él es todo. Y nosotros somos un reflejo, un destello de lo que Dios es. Entonces, no podemos igualarlo. Y ese es uno de los errores comunes, creernos lo suficientemente buenos. Otro error es lo opuesto, creernos lo suficientemente malos que no merezcamos el perdón. Porque hay personas que creen que lo que han hecho no tiene perdón, que Dios no los puede perdonar. Hay gente que trae un cargo fuerte por lo que ha hecho y limita lo que Dios puede hacer. Hay quien subestima, como el primer caso, y en este caso hay quien limita lo que Dios puede hacer. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios, y cuando habla de su perdón para aquel que no le conoce, es un perdón completo, no a medias, no a secas. No es un perdón humano, te perdono pero no lo olvido. Es un perdón verdadero, genuino, dice el Señor, que Él sepultará los pecados en lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Y en ese sentido, un error común es ese también. No es que lo que yo he hecho ni yo me lo perdono y pues Dios no me puede perdonar. Dios lo perdona todo si nosotros realmente nos arrepentimos, si nosotros realmente confiamos en Él. Y en ese sentido, para Él no hay nada imposible. Y otro error pudiera ser el de decir, bueno, pero es que no necesito el bautismo. Esos tres por la cuestión del tiempo. Ya estamos viendo que el tiempo ha avanzado y se me hace que vamos empezando, pero para no dejar fuera el otro, de mucho más que pudiéramos mencionar, es precisamente no necesito el bautismo, porque lo que es suficiente, ahí toman varios argumentos. Dicen, no es que yo ya creo y si confieso ya, la Biblia habla del creer y el confesar como parte del proceso.
no como el todo del proceso. Y ese es el detalle, que muchos toman una parte de la Biblia. No puedes tomar una parte de la Biblia para hacer una doctrina general. Tienes que tomar toda la Biblia para hacer una doctrina. Si tomas un texto nada más para decir, no necesito el bautismo porque aquí no habla del bautismo. Momento, habla del proceso de la salvación. Parte del proceso es creer, parte del proceso es confesar. Pero en muchas otras partes también te dice, como parte del proceso, el bautismo. Por eso te decía, primero tener la conciencia y la necesidad. Quien tiene la necesidad de salvación la va a buscar. Quien no la va a buscar. Luego el arrepentimiento, luego creer en Jesucristo, luego el bautismo y luego la vida, buscar la vida que Él ofrece, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese es otro error, creer que no es necesario el bautismo, o alguien puede decir, no, es que yo ya fui bautizado de chico. No se cumple lo que dice la palabra. Dice, el que creyera y fuera bautizado. Un bebé no cree, un bebé no se arrepiente, un bebé no tiene conciencia del bien y del mal. Entonces, y luego es invocando su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Así fue practicado en la Biblia, así fue realizado el bautismo en su nombre. Y en ese sentido, pues, si alguien fue bautizado de niños, nadie nos acordamos, los que fuimos bautizados de bebés, nadie nos acordamos, no tenemos, ni siquiera sabíamos que fuimos bautizados. Por ahí de repente alguien nos dijo o en su momento. O la foto del recuerdo. O por la foto. Pero ya entendemos que bíblicamente el bautismo es por inmersión, ¿verdad? Y es en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cómo la transformación es total, ¿no? Desde adentro hasta por fuera. Así es. Así es como se plasma. Y pastor, bueno, ¿nos podrá compartir el mensaje final para aquellos que escuchan, que están viendo este podcast y que desean conocer más sobre la salvación? ¿Qué les podría usted compartir? Miren, a todos nuestros escuchas o que nos están viendo o escuchando, ya sea en audio o video, decirles que la salvación es el tema principal de la Biblia. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos quedamos cortos en este mensaje por el tiempo y para que pues conocer algunos aspectos solamente, lo que nos fue posible, pero es un tema que día a día seguimos aprendiendo. Día a día, aún los que estamos ya con tiempo en el camino de Dios, seguimos descubriendo cosas especiales que habla de la Biblia, porque la Biblia habla del proceso de la salvación. La Biblia habla de cómo nosotros debemos de estar viviendo la nueva vida en Cristo, pero también algo hermoso y maravilloso, las promesas venideras. Amén. Todo lo que Dios ofrece, la salvación, termino como empecé diciendo, es un acto de liberación y reconciliación. Cuando somos salvos, Dios nos libera. ¿De qué? Del pecado y de sus consecuencias. Y somos reconciliados con Dios porque el pecado nos ha separado de Dios. Y entonces ahora nosotros tenemos una relación con Dios y Él nos ofrece la vida eterna. Y Él nos ofrece en su momento, ¿verdad? Lo que dice la palabra, un cielo nuevo, una tierra nueva, un gobierno perfecto, no como el que tenemos ahora, humano, terrenal. Y no me refiero nomás al mexicano, o sea, cualquier gobierno humano es imperfecto. El gobierno perfecto será cuando estemos con el Señor Jesucristo. Y en ese sentido yo les invito a todos a acercarse a la palabra de Dios, acercarse a la iglesia y conocer más del plan de salvación. Desde el Génesis encontramos el plan de salvación hasta Apocalipsis, donde nos habla del futuro que nos espera a todos los que hemos recibido esta hermosa y gloriosa salvación. Amén, amén. Pues, pastor, muchísimas gracias. A ustedes, muchachos, muchas gracias. Por su compañía. La verdad es que el tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast. Continuación. Con la parte 2 de este tema tan interesante. Y pues a todos los que nos escuchan,
y que desean también conocer un poco más de la salvación, son todos bienvenidos a nuestra Cuarta Iglesia. Si desean escuchar, si desean sentir de lo maravilloso y del amor que Dios nos da y deseamos compartirlo con todos ustedes, son bienvenidos. Y pues muchas gracias y que esperemos que este episodio haya sido de mucha bendición. Y pues si desean en su corazón compartirlo a una persona que quisiera saber un poquito más sobre la salvación, pues compartámoslo. Amén. Dios les bendiga. Suscríbanse y compartan estos videos que son de edificación, que son de ayuda. Alguien lo puede estar Amén. necesitando y el hecho de compartir es con ese propósito. Pero también, como bien decía Michelle, pueden acompañarnos presencialmente aquí en el templo y junto con la iglesia alabar y glorificar al Señor, buscar de su presencia y recibir su salvación. Amén, Muchas gracias. amén. Muchas gracias a usted, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. ¡Ánimo!